El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que en esta preciosa mañana nos acompañan para leer y para sumergirnos en la palabra del Señor. El día de hoy, amados hermanos, estaremos escudriñando los capítulos 19 del Evangelio según Mateo y el capítulo 10 del Evangelio según Marcos, donde encontramos enseñanzas profundas de nuestro Señor Jesucristo sobre el matrimonio, la riqueza y el servicio. Daremos comienzo en Mateo capítulo 19, donde los fariseos prueban a Jesús preguntándole sobre el divorcio. Él reafirma la santidad del matrimonio y explica que el divorcio no es la voluntad original de Dios. Jesús aboga por la fidelidad y el compromiso en el matrimonio. Así también, un joven rico busca la vida eterna. Y Jesús destaca la necesidad de desapegarse de las posesiones materiales. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, advierte, subrayando la importancia de poner a Dios por encima de las riquezas. Así también, Pedro pregunta acerca de la recompensa para aquellos que han dejado todo por seguir a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo promete recompensas y señala que el reino de Dios, los primeros, serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y continuaremos en Marcos capítulo 10, donde nuestro Señor Jesucristo enfatiza la importancia de la fe infantil y bendice a los niños que se le acercan. Nos recuerda que el reino de Dios pertenece a aquellos que son como niños en su confianza y en su humildad. Nuestro Señor Jesucristo, Rey de Dios, recibe a un hombre rico que busca la vida eterna y enfrenta el desafío de vender todas sus posesiones. La dificultad de este acto destaca cómo las riquezas pueden convertirse en obstáculos para seguir a Cristo. Por último, amados hermanos, los discípulos piden lugares destacados en el reino, y Jesús les enseña sobre el servicio y sobre la humildad, modelando que el liderazgo en el reino implica servir a los demás. Con sus palabras, entre vosotros no será así. Así que, amados hermanos, estos capítulos nos invitan a reflexionar sobre la seriedad del compromiso matrimonial, a examinar nuestras actitudes hacia las posesiones materiales y a abrazar la humildad, como también el servicio como seguidores de Cristo, no buscando primeros lugares, no buscando, Dios, la preeminencia ni la eminencia frente a los demás, sino la humildad, Dios, y el regocijo de servir a nuestro Señor Jesucristo. Y damos comienzo, amados hermanos, no sin antes venir en palabras de oración. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Padre, primeramente pidiéndote perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, pues sabemos que le ofendemos de palabra, de obra, de hecho, y que somos pecadores, y aún nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de su presencia. Padre eterno, elevamos nuestro corazón en agradecimiento, reconociendo tu favor constante y tu inagotable misericordia que ha marcado cada paso de nuestra existencia, sabiendo que cada día es un regalo tuyo. Padre eterno, te damos gracias por esta profunda, Dios, misericordia que tienes para con nosotros y derramando tu favor y tus misericordias y tus bendiciones día tras día. Así también, Padre, te pedimos perdón por los errores y las faltas que hemos cometido
Y buscamos, Padre eterno, que seas tú quien nos limpie, quien nos purifique, y que solo tu gracia puede procurar y proporcionarnos ese perdón y esa purificación, sabiendo que en la confesión de nuestros pecados delante de tu presencia encontramos la libertad y la renovación. Padre eterno, te rogamos por tus siervos, por tus ministros, evangelistas y pastores, aquellos hombres y mujeres que han dedicado sus vidas al servicio del Altísimo. Te pedimos que les concedas esa fortaleza de lo alto en sus jornadas, sabiduría en sus decisiones y una renovación constante en su llamado, y que sus propias vidas sean testimonios vivos de la gracia y del poder divino, manifestándote, Padre eterno, en sus vidas, especialmente en ese llamado que le has hecho a tu iglesia de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así también, Padre, venimos delante de tu presencia pidiéndote por tu iglesia amada, por esa comunidad de creyentes que se reúne en tu nombre, que nos concedas unidad, amor y un propósito común que caractericen nuestras interacciones. Padre eterno, seas tú quien nos conceda esa sabiduría, ese entendimiento de lo alto, esa paciencia, esa prudencia y especialmente esa fe y ese amor para que podamos estar en unidad los unos con los otros. Padre eterno, elevamos nuestras plegarias por las autoridades, rogando por los líderes que fomenten un entorno de paz y estabilidad en nuestra nación. Pedimos por la sabiduría divina en la toma de sus decisiones, para que podamos vivir vidas tranquilas, piadosas y honestas, de acuerdo con tu voluntad. Padre eterno, rogamos y extendemos nuestras peticiones hacia aquellos entre nosotros que están enfermos, angustiados, atribulados y entristecidos. Te rogamos por sanidad, consuelo y paz en sus vidas. Que tu mano sanadora toque y restaure a cada uno de ellos, trayendo consuelo a los corazones afligidos. Padre eterno, en tus manos depositamos cada una de estas peticiones, sabiendo que en tu sola voluntad contestarás a cada una de ellas conforme a la multitud de tus misericordias. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo en su capítulo 19, en su versión Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron, y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron:
¿Por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús le contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio, y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes.
Marcos, capítulo 10. Luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta: ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús le respondió: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados por sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos
Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios, todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán y lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es tu petición?, preguntó él. Ellos contestaron: Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decidir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó estos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino.